Bueno amigos, hoy voy a hacer una paella low cost, ¿vale? Low cost, ¿por qué? Pues mira, pues porque... Pues bueno, pues porque es esto, verdura congelada y bueno, y entre otras cosas, luego gasto azafrán, gasto colorante, ¿vale? Y nada, bueno, pues vamos al lío. Y bueno, y gasto, pues lo que dije el otro día, gasto esta paella porque luego para limpiarla es de categoría, ¿vale? Bueno, pues vamos al lío, ¿vale? Ya estoy calentando el aceitito, el aceite, que el otro día hablaba con mucho diminutivo. Y ahora le voy a echar sal, ¿vale? Venga. Bueno, ya le he echado aceitito, la sal alrededor, porque la sal absorbe el aceite y lo recoge para todos los lados, ¿vale? Nada, ahora cuando esté más caliente todavía, para que ya, vamos, el dedo no se puede meter. Ahora mismo le he hecho voy a sofreír el pollastre, ¿vale? Que lo tengo aquí. Pollo, bueno, y luego la otra, que yo es que solo lo hago de pollo. ¿Por qué? Porque, y más de cuartos traseros, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo único que me gusta a mí de la paella es el muslo, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, otra cosa también, yo ahora estoy de baja, y nada, y a mí aquí cocinar me relaja un montón, ¿vale? Por eso, yo así no pienso en la vida que llevo en el curro, la faena que me mandan, a la hora que me lo mandan, y todo eso, ¿vale? Venga. Bueno, ahora ya veis que el pollo está sofrito, ¿vale? Ya he dejado, está pegadito por ahí, ¿vale? Pues ahora le vamos a echar la verdura, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Ahora le hemos echado la verdura, y ahora removemos un poquito que se haga y lo mezclamos todo para que pille los sabores. Con una mano se me mueve el paellero, tengo que agarrarlo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿vale? Venga, ahora voy a seguir removiéndola sin el móvil. Venga, chao. Una cucharada de pimentón, ¿vale? Y le damos unas cuantas vueltas y le añadimos el tomate triturado rápidamente para que no se nos queme el pimentón, ¿vale? Venga. Vale, ya hemos echado sofrito el pimentón, ahora el tomate, ¿vale? Lo sofrimos todo y que se junten los sabores. Vale, ya hemos sofrito el tomate con toda la mezcla, cogido todos los sabores y le añadimos agua, ¿vale? Yo he cogido, llevo 900 mililitros de agua para 450 gramos de arroz, ¿vale? Yo ahora le echo más agua, controlo por donde está el agua y cuando veo que ya le toca le añado el arroz, ¿vale? Venga, porque le pongo 90 gramos por persona. Vale, ya le he añadido más agua, y ya le he echado el colorante y el romero, ¿vale? Venga, luego nos vemos. Bueno, ahora vamos a ver cómo está de sal, por si hay que rectificarlo, ¿vale? Yo pido una cuchara de madera porque si no, aparte de que el caldo está ardiendo, si lo haces con una de hierro, peor todavía. Vamos a echarle más. Bueno, y ahora cuando ya hemos probado el caldito y esté bien de su sal y todo eso en su punto de sal y en el tamaño del agua que tiene que tener, le añadimos el arroz y controlamos el fuego, Venga, luego nos vemos a ver cómo nos queda hoy. Venga, un saludo. Ahí está hecho el empastre, ahora lo distribuyo por ahí perfectamente. Venga, hasta luego. Bueno, ya que tenéis el resultado, venga, que aproveche.